Vamos a entrar entonces en la última parte de esta charla que tiene que ver con las vías de señalización y cuáles son esas vías de señalización que existen en las células. ¿Cómo transmitir la señal? La respuesta a la inducción son las vías de señalización celular. Hay distintos tipos de vías de señalización celular y hablamos de algunas de ellas que tienen que ver con células que se ponen en contacto. Ya vimos las caderinas y hay vías de señalización que llamamos vías de señalización yuxtácrinas, como la vía de Notch y Delta, es decir, células que están en contacto entre la célula inductora y la célula que responde. Hay otras vías que ocurren de manera parácrina, ocurren a distancia. Una célula secreta un factor y esta otra célula recibe esa señal, tiene receptores para esa señal. Esta señal difunde de una célula hacia la otra. Y estas generalmente tienen que ver con receptores de tirosinquinasas y hay distintas vías FGF, TGF-beta, WNT, Hedgehog que funcionan de esta manera. Y algunos de estos mecanismos muchas veces están modulados por la matriz extracelular para la utilización de estas señales parácrinas como las caderinas y las integrinas de las cuales ya estuvimos hablando. Entonces, estos son distintos mecanismos de transmitir señales entre células, mecanismos que tienen que ver con la interacción inductiva. Vamos a hablar brevemente de algunas de estas vías de señalización. La señalización yuxtácrina, la vía de delta Notch. Células adyacentes, una célula que emite una célula que recibe esa señal. La célula que emite la señal tiene una proteína que llamamos delta, que se une a otra proteína transmembrana en la célula receptora, que es la proteína Notch. Cuando esta unión ocurre, se activa el clivaje de la fracción citoplásmica de Notch por una proteasa y este fragmento es desplazado al núcleo donde desplaza a un represor que está bloqueando la transcripción de algunas células y al desplazar este represor hace que se active la transcripción de los genes sensibles a Notch. La señal entonces es delta, el receptor es Notch, que se activa con la unión, va al núcleo, elimina un represor y así prende un set de genes. Y esto es un mecanismo relevante en el desarrollo del sistema nervioso, por ejemplo. Otra vía de señalización también proximal, la vía de señalización por matriz extracelular, la que tiene que ver con integrinas, caderinas y proteínas de la matriz extracelular, que son proteínas de superficie que están unidas, por ejemplo, fibronectina, caveolina, etcétera, moléculas de la matriz extracelular, como la fibronectina, que se pueden unir a integrinas y pueden activar otras vías de transducción de señales que funcionan por fosforilación, que son las que vamos a ver más adelante. Moléculas de adhesión celular, y aquí tenemos un receptor FGF que es de alguna manera inducido a través de esta señalización mediada por la matriz extracelular. Pero vamos a hablar un poquito entonces de las vías parácrinas. La señalización parácrina tiene un mecanismo muy sencillo y muy complejo a la vez. Las moléculas inductoras interaccionan con receptores. Una célula produce un inductor, estas moléculas inductoras son secretadas y difunden. Se activa un factor en las células que tienen receptores, reciben esta señal, estos receptores transducen esa señal y esto activa factores de transcripción que translocan al núcleo y que encienden determinados genes. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una señal inductora, hay una molécula inductora, hay receptores en esta célula competente. Si esta célula está próxima, va a recibir una gran cantidad de señal. Esta señal va a generar una señal intracelular. Van a haber proteínas en este citoplasma modificado. Algunas de ellas van a ir al núcleo, van a encender algunos genes, van a fabricar proteínas nuevas. En esta célula que está más alejada, recibe por difusión mucho menos señal. Si bien tienen los receptores, la cantidad de señal es menor, no hay
relocalización de esta señal intracelular al núcleo, no hay transcripción, no hay inducción. Entonces, los mecanismos de esto funcionan a través de receptores tirosinquinasas, que cuando se unen al ligando, dimerizan, y esta dimerización hace que los dominios intracelulares activen su capacidad de fosforilar. Y se autofosforilan y fosforilan a otras proteínas que eran proteínas que estaban inactivas. Estas proteínas inactivas fosforiladas se modifican, se transforman y adquieren nuevas propiedades en ese citoplasma. Un modelo genérico entonces de una vía de receptor tirosinquinasa. Tenemos un ligando y la unión de ese ligando, la dimerización de los receptores, la autofosforilación de los receptores, la unión de adaptadores, proteínas adaptadoras, que disparan una cascada de fosforilación. Esta proteína fosforila otra, que a su vez fosforila otra, que terminan con alguna proteína modificada que se va al núcleo, y allí un factor de transcripción que estaba inactivo es fosforilado, y por este cambio conformacional que ocurre se une al ADN y activa o inhibe un gen. Hay cambios en la transcripción, se modula la transcripción en respuesta a una señal extracelular. Hay distintas vías de transducción de señales que funcionan de esta manera. La vía de los factores de crecimiento de fibroblastos es una de ellas. Tienen que ver con distintos elementos. Aquí vemos FGF8 que se expresa en el mesodermo somítico, en el ectodermo primario, etc. Y tiene que ver con distintos procesos. Por ejemplo, las mutaciones del receptor FGF que activan de manera prematura esta vía dan lugar, son muy importantes en el crecimiento del cartílago y dan lugar a la terminación temprana del crecimiento del cartílago y dan lugar a una alteración característica que es la displasia tanatofórica, que es letal. Otra vía de este estilo es la vía de TGF-beta, una familia de proteínas con más de 30 proteínas distintas, distintos ligandos, distintos receptores que pueden dimerizar. Esto da lugar a la transducción de señales. Está también la vía de los BMP, los factores morfogenéticos de hueso. Se conocen con este nombre porque de esa manera fueron descubiertos, pues después se vio que participan en diversos procesos. Activan una vía que fosforila directamente factores de transcripción que entran al núcleo y que encienden genes. Y estos actúan entonces como factores de transcripción. La vía de Hedgehog, que tiene esta proteína patch como receptor, que cuando se une Hedgehog, entonces esto da lugar a cambios citoplásmicos que nuevamente terminan dando lugar a variaciones en la expresión de genes. En Drosophila Hedgehog es fundamental en la polaridad de los segmentos que ocurren en Drosophila. Proteínas de esta familia Sonic Hedgehog son importantes en la polaridad, por ejemplo, en los miembros, lo vamos a ver más adelante, en el desarrollo del sistema nervioso, en la formación de vértebras, en varios procesos. Lo vamos a ver en las siguientes clases. La vía de WNT, también, fíjense ustedes, aquí un ligando, un receptor, una cascada de transducción de señales que termina alterando la transcripción. Todas estas vías pueden ser actuar de manera coordinada. Las vías de señalización actúan de manera coordinada. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede con las placodas craneales en el embrión de pollo. Estamos formando el embrión de pollo y se están formando entonces las placodas craneales que van a dar lugar a distintas regiones. Y vamos a ver aquí la inducción de la placoda óptica, es decir, la formación del oído medio. Aquí tenemos la formación de la placa neural, la placoda óptica que se va a formar acá, y aquí tenemos el endodermo, el mesodermo, la notocorda y lo que es el ectodermo, el neuroectodermo y el ectodermo lateral. Fíjense ustedes que aquí lo que va a ocurrir es que FGF8 es secretado en el endodermo faríngeo y esa secreción de endodermo faríngeo induce al mesodermo, que es competente, el mesodermo adyacente, a secretar FGF19.
Este FGF19 actúa como inductor sobre la placa neural y sobre la placa óptica. Induce directamente a la placa óptica hacia su diferenciación, pero también induce a la placa neural a secretar WNT8C y a secretar FGF3, que estos a su vez actúan también como inductores sobre la placa óptica. La acción sinérgica de FGF19, FGF3, WNT8C sobre la placa óptica hacen que se encienda el factor de transcripción PAX2, que es un elemento fundamental en la diferenciación y en la formación de la placa óptica. Entonces aquí ustedes están viendo que distintas vías de señalización, la vía de FGF, la vía de WNT, están actuando de manera conjunta en la determinación de este proceso de desarrollo. También las vías de diferenciación y de señalización tienen que ver con la muerte celular programada. Y esto es muy relevante en el desarrollo, en el crecimiento neuronal, en la formación de pies y manos y, por ejemplo, en la eliminación del tejido interdigital, en la reducción del tejido mamario de los machos, en la formación de la abertura vaginal, en la reabsorción de la cola de los renacuajos. Y aquí hay señales parácrinas que son muy importantes. Son señales que están preprogramadas, que dependen de la activación de caspasa. Es decir, la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, una señal que le dice a otra célula, suicídate. Y el bloqueo de la apoptosis, por ejemplo, que depende de estas proteasas, las proteasas que son las caspasas, la caspasa 9, en un embrión normal de roedor. Aquí ustedes ven, con la caspasa 9 normal, hay un desarrollo del sistema nervioso normal. En un embrión knockout para las caspasas 9, ¿qué es lo que sucede? No hay apoptosis en el desarrollo del sistema neural. ¿Y qué es lo que hay? Sigue desarrollándose el sistema nervioso. Hay un sobrecrecimiento de neuronas que es letal y este embrión no llega a término. Entonces, el bloqueo de la apoptosis disrumpe un desarrollo normal. Los procesos de decirle a una célula, hasta aquí llegaste, este es el momento de que tú te suicides, ya cumpliste tu función, también son fundamentales y están señalizados de una manera precisa en el desarrollo. ¿Cómo se mantiene el estado diferenciado? Bueno, el estado diferenciado se mantiene de manera activa. Hay una señal activadora que inicia la producción de un factor de transcripción que se autoestimula. Este factor de transcripción, y esto sucede muy frecuentemente, tienen en sus propios potenciadores sitios blancos para reconocer la propia proteína que se fabrica. Es decir, el promotor del gen para el factor de transcripción A produce la proteína A, y en uno de sus potenciadores hay sitios de reconocimiento de la propia proteína A que va a producir entonces más proteína A. Hay proteínas sintetizadas, estabilizan entonces la cromatina para mantener el gen accesible. Entonces, algunas señales estimulan a una modificación de la cromatina que hace que este mecanismo se mantenga de alguna manera abierto y este círculo virtuoso se mantenga. Hay señales autócrinas, por ejemplo, hay un receptor que se une a un ligando, este ligando estimula la transcripción de un determinado factor, este factor es secretado y esta secreción actúa sobre esta misma célula o sobre las células vecinas para mantener esta cascada de señalización. Y esto ocurre muchas veces con células vecinas, es decir, bucles parácrinos. Esta célula A secreta este factor que estimula a esta célula B a secretar este factor C que estimula a esta célula A para que este ciclo se mantenga. Y de esta manera estas dos células mantienen identidades distintas y se mantienen mutuamente. Se mantienen diferenciadas mutuamente a través de esta charla entre células vecinas que le dicen yo soy tal cosa, vos mantenete siendo tal otra, mi vecina, yo soy tu vecina, vos mantenete siendo tal cosa, mi vecina. Bien, en resumen,
La determinación de una célula a un destino celular es un proceso gradual. La especificación es el primer paso que puede ser revertido. La determinación posterior es irreversible. Existen dos formas básicas de especificación, autónoma y regulada. Una es intrínseca, asociada a la segregación de morfógenos, la otra depende del contexto y está más asociada a la señalización celular. Pero como vemos, la señalización y comunicación intercelular es esencial tanto para la migración celular como para la diferenciación, como para la organogénesis. Los procesos inductivos dependen de esta comunicación entre células adyacentes y las señales recibidas determinan distintos destinos celulares: crecimiento, división, diferenciación, migración, muerte, etc. Las distintas vías de señalización intercelular entonces actúan coordinadamente en el desarrollo. De alguna manera, entonces, este es el resumen y les recomiendo muy fuertemente para esta segunda parte mirar el video de Michael Barresi, que está también en esta ubicación donde están los tutoriales asociados al Biología del Desarrollo de Gilbert, donde Barresi habla de señalización y morfogénesis con unos ejemplos muy lindos y muy fáciles de seguir. Lo recomiendo muy fuertemente y también les recomiendo mirar otra serie de videos del libro Principios de Desarrollo de Wolf, Particle y Arias, que están en esta ubicación de acá. Y allí ustedes tienen una serie de videos que muestran de manera sencilla cada una de las vías de señalización que nosotros mencionamos muy rápidamente aquí. La vía de Notch, la vía de Hedgehog, la vía de WNT cateninas, la vía de BMP, la vía de FGF. Les recomiendo muy fuertemente también que los miren para entender mejor cómo funcionan estas vías de señalización, porque las vamos a seguir viendo a lo largo de lo que queda del curso. Muchas gracias y cualquier consulta estamos a las órdenes.